Ismael Murillo. Hoy estamos acá dando cumplimiento a la tarea de la comunicación, de la materia de comunicación oral y escrita, en la cual debemos montar un video donde vamos a exponer ciertos puntos cada una. Los integrantes del grupo son Santa Galimberi, Daniela Sotelo, Leo Jiménez y Mercedes Levy. A mí me tocan 4 puntos. Uno de ellos es sinóptico, que es un término que se utiliza para resumir. En ellos vamos a utilizarlos también como cuadros sinópticos que son importantes para, ya sea explicar un tema de manera precisa y concisa. Los cuadros sinópticos pueden formarse con llaves a manera esquemática y también pueden hacerse en filas y columnas. Luego hablamos de párrafos funcionales, que como su nombre lo indica, son párrafos que ejercen una función dentro del texto. Ellos no van a hacer un texto complejo. Dentro de los párrafos funcionales podemos mencionar que existen 3 tipos, los que son de encabezamiento, simplemente que anuncian a través de un título a qué se va a referir el texto, los de enlace y los de conclusión. Vamos a hablar de los tipos de párrafos que simplemente son fragmentos que conforman un texto. Los párrafos se pueden clasificar de 2 formas. Una, desde el punto de vista narrativo. Por ejemplo, utilizamos los narrativos, hablamos de narrativos, descriptivos, hablamos de argumentativos, de relativos, de enumeración y de diálogo. Y también encontramos otra forma, que es la forma de clasificar los párrafos desde el punto de vista de redacción. Solamente conseguimos 3, lo que son los formales, los modernos y los sumarios. Evidencia plena, ¿ok? La principal característica de la opinión es la subjetividad, ya que esta nace del criterio de cada persona. Puede estar hablándose sobre gustos, sobre preferencias o sobre juicios subjetivos. La conclusión hace referencia a un cierre en base a una premisa o a circunstancias que estén relacionadas o ligadas entre sí. Esto se puede utilizar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el científico, una conclusión podría ser a lo que se llegó después de hacer una investigación, ¿verdad? O sea, el cierre de todos esos experimentos e investigaciones que se hicieron. En el ámbito literario, es considerada una de las 3 partes centrales a la hora de hacer una obra, ¿verdad? Que son introducción, desarrollo y conclusión, ¿ok? En la conclusión, usualmente se hace el cierre donde se ligan el tema tratado a lo largo de la obra, ¿ok? La conclusión puede tener desde opiniones del autor o resultados obtenidos en el caso, si por ejemplo es una investigación científica. Un hecho permite describir algo que ocurre o que ocurrió en el pasado. Existen muchos tipos de hechos. Entre ellos podemos encontrar el científico, que es el que se presenta a la experiencia del investigador. Normalmente estos hechos son el inicio para la realización de alguna teoría. También podemos encontrar los hechos humanos, que son aquellos que hacen cambios en la sociedad, cambios sociales, políticos, económicos, y son conocidos como hechos históricos, ¿verdad? Que marcan alguna pauta en la historia de la humanidad, como por ejemplo la Revolución Francesa, la independencia de Venezuela y entre otros hechos más que pueden ser, como dije anteriormente, económicos, sociales o políticos. La suposición es la realización de conjeturas sobre hechos o causas que lo han ocasionado. Normalmente estas conjeturas son realizadas en base a opiniones y especulaciones de la persona que la esté haciendo, ¿ok? La suposición también puede estar hablando de una predicción o algo que no ha sucedido. Lo supuesto se da por sentado aun cuando no ha sucedido, aunque no existan pruebas al respecto. Mi nombre es María Sotelo y le voy a hablar sobre la interpretación, el análisis y la hipótesis. La interpretación resultó ser la actividad profunda y fundamental en diversos ámbitos, como el del periodismo, la psicología, la filosofía, la ciencia, la historia y de las respectivas investigaciones que impulsan a esta. Es una herramienta fundamental en el momento de exponer conclusiones, soluciones y posibles causas de hechos de investigaciones en donde se ocupa. La interpretación es la acción de interpretar una interpretación de hechos de una situación
o en defecto de un material publicado que llega al momento de ser comprendido y expresado. La interpretación se puede dividir en dos partes, como la interpretación de lengua. Es la actividad que facilita a un individuo o auditorio que conozcan y puedan entender a otro individuo de otra lengua el mensaje que tiene para expresarle. Por otro lado está la interpretación del personaje, el contexto del cine, el teatro o la televisión. Se le llama interpretación a un determinado personaje cuyo se basa en un autor profesional. El análisis es el estudio del objeto, el sujeto o situación con el fin de conocer los fundamentos bases y modelos o circunstancias de creaciones y causas originarias. En efecto, el análisis comprende las distintas acciones y diferentes características en distintos ámbitos. El propósito del análisis es estudiar, ponderar, valorar y concluir el objeto, persona o condición en que tenga. Existen diversos tipos de análisis. Cuando se habla de esta actividad, se refiere a la práctica tanto científica como social. Hay muchos tipos de análisis, como el análisis exhaustivo. Se analiza exhaustivamente cada componente de un objeto en una situación del sujeto que se tiene a prueba. El análisis matemático es la ciencia que estudia la esencia de los números, tanto sus funciones y sus usos. El análisis literario nos ayuda a comprender la esencia del texto. Los sentimientos y pensamientos del autor y cada palabra que tiene el texto. El análisis cuantitativo es el que se utiliza más que todo cuando en muchas cantidades de números. Más que todo es estudiado por un constante labor. El análisis lógico. El análisis lógico, se desordena todo el contexto para armarlo con normas y reglamentos para ver cuáles son sus causas y consecuencias. Y por último está el análisis clínico o médico. Este es muy utilizado para el diagnóstico de enfermedades o anomalías de un ser humano. La hipótesis es la suposición de algo o no que podía existir. En esta situación se puede decir que la hipótesis es una idea o un suceso. A partir del momento en que llegamos a preguntarnos nosotros el porqué de las cosas, puede ser de un hecho o un proceso. Es una herramienta muy fundamental en el pensamiento del científico y el filosófico, ya que esta aporta modelos y proporciones teóricas que tienen con fin de búsqueda y construcciones para la generación del conocimiento. Es muy importante decir, cuando se va a plantear un contexto de hipótesis, es necesario de que no tengan ninguna duda, ya que eso produce duda y falta de seriedad en el contexto. Mi nombre es Santa Galimberti y voy a explicar lo que es una inferencia, la paráfrasis, la coherencia y la anticipación. La inferencia es un proceso natural que sirve para deducir la información implícita de un texto. Ejemplo, la idea explícita
Los estudiantes duermen en clase. Está ahí en el texto, es literal. Y tenemos la idea implícita, aquella que para realizarla debemos hacer preguntas, como por ejemplo, ¿por qué los estudiantes duermen en clase? La paráfrasis es un proceso intelectual con el cual debemos expresar con nuestras propias palabras lo que otras personas han dicho o han escrito. Por ejemplo, si elegimos un trabajo que nos gusta, no trabajaremos ni un día de nuestras vidas. La paráfrasis nos dice, si elegimos un trabajo que nos gusta, lo veremos como placer y no como una obligación. La coherencia es una propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos en una entidad unitaria, permitiendo que las ideas secundarias aporten información relevante para que la persona pueda encontrar la idea principal de un texto o tema. Ejemplo de coherencia. Los estudiantes el año que viene partirán hacia Madrid. La anticipación. Cuando leemos en el texto hay partes contextuales que nos permiten anticipar el contexto de un párrafo. Ejemplo, cómo comienza, cómo continuará y qué final tendrá. Buenos días, mi nombre es Lady Hernández y les voy a hablar sobre la idea principal, la idea secundaria, una reseña literaria y para qué sirve la reseña literaria. Bueno, entonces, la idea principal es la que identifica un tema, del tema del que se está hablando. Es lo más importante a resaltar de dicho tema. Esta idea suele aparecer al principio de un texto, aunque no necesariamente tenga que estar allí, porque a veces son fragmentos de ideas distribuidas en el texto. Es importante resaltar que una idea principal es lo más relevante de un tema. Así es que podemos identificar dónde está una idea principal de un párrafo, de una oración, etc. Entonces, la idea secundaria expresa detalles de un tema principal. Generalmente esta idea sirve para ejemplificar, ampliar o dar detalles de la idea principal. Entonces, una reseña literaria es como una nota breve o un resumen de algún libro, una película, una obra, donde el autor debe resaltar lo más relevante de dicho libro, obra o película, para que pueda captar la atención del que lo visualiza. ¿Para qué sirve entonces una reseña literaria? Sirve para que el lector sepa o entienda si vale la pena o no seguir leyendo el libro. Claro que esto va a depender de la subjetividad del creador de la reseña. Debe destacar las características más importantes, resaltarlas para que pueda captar la atención de la persona que va a leer el libro, y también para decirle del porqué de su valoración. Bueno, eso es todo y muchas gracias.